¿Qué tal? Bienvenidos a Medical LED. El día de hoy veremos el tema de potencial de acción. ¿Ok? Por definición, un potencial de acción básicamente se considera aquel conjunto de cambios que va a haber en el potencial de la membrana. ¿Sí? Esto hablando de aquellos tejidos que son excitables. ¿Ok? Habíamos visto en videos pasados que los tejidos excitables tienen un potencial de membrana, es decir, una diferencia de voltaje entre el lado extracelular y el lado intracelular. ¿Ok? Por ejemplo, en el caso de lo que es la neurona, ¿sí? Vamos a hacer un dibujo muy sencillo de una neurona. Tenemos aquí el cuerpo, también conocido como soma, ¿sí? Un núcleo, sus arborizaciones que se conocen como dendritas, que son las encargadas de recibir la estimulación, y finalmente un axón, ¿verdad? Que termina en un botón axónico acá. Bien, nuestra neurona, que como habíamos visto tiene un potencial de reposo de menos 70 milivolts, puede ser estimulada, ¿sí? Y al ser estimulada, pues básicamente se le da una señal, ¿sale? Se le da cierto mensaje. Por ejemplo, si el mensaje a la neurona es de estimular el trabajo del sistema nervioso central, hablando de una neurona que esté, por ejemplo, en alguna de estas vías centrales, pues mi neurona va a recibir el estímulo acá, ¿no? Digamos en este pedazo, en esta parte de la dendrita, aquí va a recibir el estímulo quizás de otra neurona, ¿no? La pregunta es, ¿cómo la neurona en su totalidad, cómo la membrana plasmática de toda la neurona se va a enterar de este mensaje? ¿Sale? Si el mensaje únicamente llegó a ese punto. Bueno, la forma en la que se entera básicamente es gracias al potencial de acción, porque este potencial de acción va a hacer que toda la membrana se entere de lo que está pasando aquí, ¿no? Es, digamos, con una analogía súper burda, es lo que pasa con un chisme en alguna colonia, ¿no? Algo que sucede aquí pronto se va a esparcir y va a terminar sabiéndose en todo el lugar, ¿ok? Justamente para explicar el potencial de acción nosotros tenemos que hablar de qué. En primera tenemos que hablar de fases clave, es decir, aquellos puntos que va a seguir un potencial de acción típico, que son básicamente 4. ¿Vale? Además de este listado que les hice aquí de las fases, vamos a apoyarnos de dos recursos. La primera de ellas, que es una gráfica que me va a decir en el eje de las X cuántos milisegundos tarda en generarse el potencial de acción, y en el eje de las Y cuál es el potencial, es decir, cuál es el voltaje que se va a ir cambiando. ¿Ok? Ese es el primer recurso con el que contamos. El segundo es esta representación de una membrana plasmática. ¿Qué tenemos en la representación? Tenemos básicamente la bicapa lipídica, que son justamente estos fosfolípidos que van a estar ahí presentes. Hay también proteínas canal y bombas, además de la separación de lo que es el espacio intracelular, que es el de acá, y el espacio extracelular, ¿sí? Bien, ahora sí, antes de hablar del potencial de acción, vamos a entrar a la primera consideración, que nos dice lo siguiente. El potencial de membrana en reposo cambia según el tejido del que estemos hablando. Algo que me gustaría siempre aclarar, ¿okay? En el caso de la neurona, que vamos a usarla como ejemplo, su potencial es de menos 70 milivolts en reposo. Pero en el tejido cardíaco, en el músculo liso, todo cambia, ¿sí? Entonces hay que tener siempre eso en mente. ¿Okay? Ahora sí, aclarando esto, podemos comenzar con las fases del potencial. La primera de ellas, que es la fase de polarización, también conocida como fase de reposo. Aquí básicamente nos está hablando de que mi tejido no se encuentra excitado, ¿sale? Es un momento en el que el tejido no está recibiendo la información. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tenemos ahora sí que un potencial lineal, ¿ok? Esta primera parte, que la voy a dibujar con color morado, básicamente se sitúa acá, en el menos 70, y es una línea recta, ¿ok? No hay cambio en el potencial. Esa es la fase de reposo. En la fase de reposo recordemos que el potencial de membrana se mantiene mediante ciertos canales que dejan salir poquito potasio, ciertos canales que dejan entrar poquito sodio, mantiene el equilibrio, y además de la acción de la bomba sodio-potasio ATPase, ¿no? Ahora sí, hablemos de lo bueno. ¿Qué sucede cuando aquí a mi neurona se le estimula? ¿Ok? Cuando se le estimula va a empezar entonces el potencial de acción. ¿Y qué es lo que sucede en primer punto? Primer punto, estoy ya hablando de la fase de despolarización, que vamos a poner en color verde. Aquí ocurre algo muy interesante, y es que entra un ion del que ya hemos hablado, que ya conocemos, y que es el ion sodio.
Recordando un poquito, el sodio tiene una predominancia en el espacio extracelular, ¿verdad? Hay mucho sodio, mucho sodio. Y en cambio en el espacio intracelular hay poquito, ¿ok? Pero sí hay. En la despolarización, ¿qué sucede? Este sodio va a empezar a ingresar por canales específicos para el ion, ¿sí? Un canal que va a tener, se fijan, una puerta que en estado de reposo estaba cerrada, pero que cuando empieza la despolarización estas puertas se abren, ¿ok? Y dejan entrar pequeñas cantidades de sodio. Entonces vamos a poner que se abrieron así, ¿no? Entonces empieza a entrar poquito sodio, igual este. El sodio va a empezar a entrar. Y entonces, ¿qué va a pasar? Tengo que un ion positivo está entrando al espacio intracelular. Voy a hacer mi potencial, ¿qué? Lo va a hacer menos negativo. O sea, va a empezar a subir, ¿ok? Poco a poco, mientras el sodio entra, va a empezar a subir a menos 65, luego a menos 60, ¿sale? Y va a ir subiendo. Ahora, también cada tejido va a tener un punto que llamamos punto umbral, ¿ok? Que es el punto justamente, mejor dicho, el potencial en donde si ese estímulo llega a tocarlo, llega a alcanzarlo, ahora sí vamos a tener un principio de todo y nada, ¿ok? El potencial de acción se genera una vez que el estímulo es suficientemente fuerte para pasar el umbral, ¿ok? En el caso de la neurona, el umbral está más o menos acá, ¿vale? En el menos 55. Entonces, si nosotros logramos superar ese umbral, ahora sí vamos a tener potencial de acción, ¿ok? ¿Qué sucede cuando se toca el umbral? Una vez que se alcanza el umbral, va a haber más canales de sodio que dejen pasar a este ion y también estos canales se van a abrir más, o sea, va a haber mayor permeabilidad y el sodio va a poder entrar ahora sí en grandes cantidades, ¿ok? Este es un gran ejemplo de lo que es el feedback positivo aquí en potencial de acción. Seguimos en despolarización, ¿eh? Esto no se ha acabado. La despolarización sigue subiendo, sobrepasa el 0 y va a llegar más o menos acá, ¿sale? A puntos positivos, que sería más o menos hasta donde nos deja la ecuación de Nernst para el sodio, que ya habíamos hablado, ¿no? ¿Qué sucede acá? Ya que se acaba la despolarización, pues entra un viejo dicho que nos dice que todo lo que sube tiene que bajar, ¿verdad? Una vez que se alcanzan valores positivos, que inclusive sobrepasan el 0, vamos a entrar a la siguiente fase, que es la fase de repolarización, ¿ok? Aquí vamos a cambiar el color para que no se nos confunda, ¿ok? La despolarización lo vamos a poner en color verde, ¿vale? Entonces, así, ¿ok? Más o menos así va a estar. En la repolarización, ¿qué es lo que sucede? La repolarización va a empezar con el cierre de estos canales de sodio, ¿ok? Va a haber un cierre de los canales, ya no vamos a tener más sodio entrando. Y ahora lo que va a suceder es que se van a abrir otros canales, que son canales específicos para un ion que es abundante aquí en el espacio intracelular, ¿sale? Que es el potasio. Estos canales se van a abrir y van a dejar que el potasio salga, ¿ok? Al salir el potasio, ¿qué cambios vamos a ver en el potencial de membrana? Igual, le echamos lógica. El potasio tiene carga positiva. Si nosotros dejamos salir un ion positivo, pues ahora nuestro potencial va a volver a ser negativo. Entonces, en la repolarización vamos a tener una disminución, ¿ok? Una disminución del potencial y vamos a ir así en caída, ¿no? Como lo habíamos hecho. Inclusive, esta caída sobrepasa los menos 70, llega más o menos a los menos 90, ¿vale? ¿Y cuándo se para? Justamente cuando alcanza este umbral, o mejor dicho, este punto que había sido identificado ya por la ecuación de Nernst que vimos en el video pasado, que sería más o menos alrededor de los menos 90, menos 91 milivolts. Ahí se cierran todos los canales de potasio, ¿sale? Y entonces vamos a entrar ahora sí a la última fase, que es la de la hiperpolarización, ¿ok? El objetivo de la hiperpolarización es dejar los valores como los teníamos, ¿ok? Entonces hay que subir ese potencial de menos 90, menos 91 hasta menos 70 otra vez.
¿Sí? Ese es el objetivo de la hiperpolarización. Entonces, en azul vamos a hacer que ese voltaje suba. ¿Y cómo va a subir? Se están preguntando, ¿qué es lo que hace que suba otra vez a menos 70? Bueno, el causante de todo esto es una bomba que ya conocen. Es la bomba sodio-potasio ATPasa. Si recordamos un poco, la bomba sodio-potasio ATPasa va a meter 2 potasios al interior de la célula y va a sacar 3 iones de sodio. Entonces, al hacer esto, ¿qué va a suceder? Vamos a hacer que la membrana sea ligeramente menos negativa. Y tiene lógica, ¿no? A final de cuentas, potasio y sodio, ¿qué son? Son iones positivos, ¿ok? Y entonces, digamos que yo tengo acá 1, 2. Vamos a poner otro color para que se entienda mejor. Tengo 2 iones de potasio, ¿no? Que es el que habíamos manejado en rojo. Y tengo adentro de la célula 3 iones de sodio. ¿La bomba qué hace? Mete 2 y saca 3. Por cada cambio que hace, tiene un déficit de pérdida de 1, ¿sale? Está 3 menos 2, 1. Está dejando salir un ion positivo. Entonces, al dejarlo salir, voy a hacer que mi potencial suba, ¿sale? Eso es lo que hace la hiperpolarización. Como un pequeño repaso, polarización está en reposo, luego despolarización entra el sodio, o sea que vamos a subir el potencial. Aquí se detiene, se cierran los canales de sodio, se abren los canales de potasio, el potasio va a salir de la célula, por eso tenemos la repolarización, ¿verdad? Que llega a niveles muy inferiores, que finalmente en la hiperpolarización, la bomba sodio-potasio ATPasa los normaliza, ¿vale? Más o menos el potencial de acción dura entre 1 a 1.5 milisegundos. Entonces, realmente por cada segundo tenemos miles, ¿no?, de potenciales de acción. Segunda consideración, que lo habíamos dejado ahí como stand-by, el umbral de potencial se va a basar en la excitabilidad de la célula. Habíamos comentado que el umbral varía según el tejido, y es que cada tejido tiene una excitabilidad. Si no han visto el video de generalidades de electroficio, les recomiendo que lo vean aquí en el canal de Medicalet. Ahí hablamos de 2 conceptos muy importantes, reobase y cronaxia, que son fundamentales para entender justamente cómo cambia la excitabilidad de la célula. Entonces, les dejo el video para que lo revisen. Bien, como tercer punto, hay tejidos que cuentan con más fases en este potencial de acción. Estas 4 que les había puesto son las típicas, las comunes, las que todo tejido excitable tiene. Sin embargo, hay otras que aparecen y que involucran otro tipo de iones. El ejemplo más claro de esto es la meseta, ¿ok? La meseta es una fase extra que ocurre en el potencial de acción de ciertas células, ¿ok? El ejemplo más común que tiene justamente de meseta son las células musculares del corazón, ¿ok? El músculo cardíaco tiene una fase que está justamente entre la despolarización y la repolarización, ¿sí? Es una fase, aquí se me olvidó poner el color, es una fase extra que va a hacer que el dibujito de este potencial de acción cambie, ¿okay? El potencial de acción que dibujamos nosotros es así, ¿no? Ascendente, descendente y otra vez se regula, ¿ok? El de una célula muscular cardíaca tiene una meseta y el dibujo se va a ver así. Reposo, luego la despolarización, una pequeña bajada acá y un punto de meseta, que es una línea prácticamente isoeléctrica, ¿okay? Una línea en donde no cambia el potencial. Finalmente, ahora sí tenemos un descenso y las fases que ya conocemos. Pero ¿por qué pasa esto, Fer? ¿Por qué pasa esta meseta? Bueno, aquí va a haber otros canales extra en la membrana, que son canales para calcio. Es muy interesante porque el calcio va a entrar por estos canales al mismo tiempo en el que tenemos una entrada de potasio. Quiero que vean esto. Calcio es un ion positivo, ¿no? Y va a estar entrando a la célula. El potasio, que en esta fase de meseta va a tener sus canales abiertos, pues va a estar saliendo. Entonces, yo tengo un calcio que entra, un potasio que sale, así. Pum, pum. ¿Eso qué va a generar? Pues va a generar un cambio prácticamente nulo del potencial, porque tengo una carga que se pierde y una carga que se gana, ¿sí? Por eso se tiene la meseta. Finalmente, con esto concluimos el video de potencial de acción,
¿sí? Me gustaría comentarles que más adelante tendremos videos ya más enfocados a, por ejemplo, cómo es que esta neurona da la sinapsis, o mejor dicho, cómo es que la neurona también puede transmitir mediante sus vainas de mielina, ¿vale? Son temas que a veces se ven en potencial de acción, pero que nos gustaría ver en videos aparte para ser mucho más precisos. Con esto nos despedimos. No olviden comentar, suscribirse y darle like al video. Nos estamos viendo pronto. Saludos.